único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios podría ser un sinónimo de intimidad, y la intimidad nos lleva a conocer a Dios. Y esta es la vida eterna. Cuando meditamos un poco en lo que va a venir en la era venidera, después de todo lo que el Señor se guarda como misterio con su regreso, con lo que espera de nosotros, por lo cual nos hizo salvos, es compartir una eternidad con Él. Y meditar en ello muchas veces nos lleva a entender que es la majestuosidad del Señor la que nos va a permitir estar día y noche en su presencia. Los ángeles habitan alrededor del Señor día y noche, adorándolo día y noche. ¿Qué es lo que los ángeles están viendo para que puedan permanecer con la mirada en el rostro, admirando la belleza de Jesús? Es muy importante entender que Juan decía, esta es la vida eterna. Conocer al Señor es la vida eterna. Es parte de lo que vamos a hacer por la eternidad. Yo creo que uno de los aspectos que más han transformado mi identidad como hijo es encontrar la belleza del Señor en un momento de intimidad que empieza a hacer que arda el deseo de comunicarme, de permanecer con Él día y noche. Y quiero que empecemos a tener tiempos de reflexión a medida que vamos a estar compartiendo algunos pasajes bíblicos sobre cómo estamos nosotros en cuanto a esa emoción, a esa pasión, a ese deseo de correr a los pies de Dios todos los días. Porque es una de las necesidades con las que Dios nos creó, y es la comunión con Él. La comunión con Dios, según la Biblia, es una relación íntima y personal con el Creador del universo. Experimentar la presencia de Dios y conocerlo más íntimamente. Vivir en armonía con su voluntad. Es una experiencia de amor y gracia. En Génesis 3:8, el Señor nos muestra un poco cómo era el diseño original desde la creación. Dice Génesis 3:8, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Voy a hacer una pausa ahí. El hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. La comunión ha estado en el corazón del Señor desde la creación. Hay cosas intrínsecas donde parte del Génesis nos hablaban mucho de nuestro llamado como seres humanos, de gobernar, de señorear. Pero está entredicho que desde el principio Él creó un jardín para que todos pudiéramos estar en perfecta comunión con Él. Y me impresiona mucho cómo este pasaje revela que Dios habitaba en el jardín mismo sin necesidad de una intermediación, sin necesidad de incluso caminos y puentes, sino que era directamente la presencia del Señor con Adán y Eva. Y es parte del propósito inicial que a la final viene a restaurar Jesús unos siglos adelante. El diseño original desde el inicio estaba concebido para poder estar en perfecta comunión con el Señor, en intimidad día y noche. La comunión hace parte del propósito principal de la existencia misma. Desde el Edén, el Señor plantó un jardín en donde estaba la comunión con el hombre. Sin embargo, terminando el versículo, dice, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Así como el diseño original estaba dado para que pudiéramos andar y poder estar compartiendo un mismo lugar con el Señor, desde el inicio de la caída, la naturaleza humana empezó a perseguir el esconderse del Señor. Y es parte del por qué hoy en día también es un costo, una milla extra muchas veces ir a intimidad con el Señor. Hay días donde nos fluye, hay días donde es fácil, pero hay días donde sin duda alguna es un reto que exige un esfuerzo. Y viene también de esa misma naturaleza caída. Cuando Adán y Eva pecan, es muy claro que desde ahí empezó el proceso del hombre esconderse de Dios. ¿Qué nos aleja de la intimidad? Entonces, las distracciones, los afanes de la vida, la culpa o la vergüenza del pecado. Es muy fácil
dejarnos sumergir en el día a día de una etapa, una era del mundo donde estamos siendo empujados a conquistar, estamos siendo empujados a admirar, estamos siendo empujados a sorprendernos porque no hay límites. Día a día hay nuevos desarrollos, día a día hay nuevas cosas que conquistar, y se vuelve una distracción sin que fuese, ahí ya, sin que culpásemos a la ciencia, sin que culpásemos al capitalismo mismo, pero estamos en un tiempo específico, incluso mucho más difícil que en la época de los discípulos o de la iglesia primitiva. Estamos en un tiempo donde estamos siendo altamente distraídos, ¿sí? Distraídos por las redes sociales, distraídos por el entretenimiento. Y eso puede ser una de las amenazas iniciales a nuestro tiempo de devoción con el Señor. Cómo nosotros estamos procrastinando el ir a un encuentro profundo con el Señor. Los afanes de la vida misma, el trabajo. El trabajo es una bendición y es uno de los llamados del Señor para nosotros. Parte de lo que Él hizo en la creación fue darnos un propósito y darnos un llamado a trabajar, pero el trabajo hoy en día también termina robándose muchas veces el tiempo que compartimos con el Señor. Incluso debo admitir que muchas veces, por el afán de salir a trabajar, entro a la presencia del Señor con afán y buscando entrar por cumplir un checklist de lo que vamos a hablar un poco más adelante. O peor aún, la culpa o la vergüenza del pecado. Es algo que posiblemente reflejó lo que leímos ahorita en Génesis, y es: Adán y Eva se escondieron por la vergüenza que trajo el pecado sobre su vida. Y lastimosamente, parte de lo que hace el enemigo cuando nos hace caer en tentación es inmediatamente acusarnos y hacernos sentir indignos de ir a la presencia de Dios. Y yo incluso lo he vivido muchas veces y he sentido esa vergüenza de llegar a la presencia del Señor, ese sentimiento de impureza quizás. Y eso es uno de los puntos críticos que muchas veces nos aleja de buscar al Señor. ¿Han escuchado en algún momento el significado de una palabra rema? Una palabra rema podría ser un versículo bíblico del cual nos apropiamos y termina siendo una promesa que nos sostiene a lo largo de una temporada. Y hoy voy a compartir una con ustedes que nos pueda ayudar a entender la realidad espiritual. Acabamos de hablar de la realidad del mundo, lo que nos puede alejar de Dios, las distracciones, el pecado, los afanes de este mundo. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de nuestra relación con el Señor? Romanos 8:38-9 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta es una palabra rema. Esta es una palabra que en los tiempos en los que venga culpa, en los tiempos en los que venga ese remordimiento por habernos distraído, por haberle dado de pronto el lugar de la oración al trabajo, esta es una palabra que nos puede sostener en entender que ni lo alto ni lo bajo, ni la vida misma, ni los principados, ni el pasado ni el futuro nos podrán alejar del amor de Dios. Y es que reconocer que Dios nos amó primero nos forja la humildad y nos da también la paz de entender que el primer interesado en buscar intimidad con nosotros fue Él. Por eso somos su creación. El primero que nos amó, y nosotros podemos amarlo a Él porque Él nos amó primero, dice la Biblia. Es parte también de lo que en su corazón está, intimar con nosotros. Recibir el amor de Dios nos va a permitir desbloquear el entendimiento de con cuánto gozo nos recibe el Señor cada vez que lo buscamos. Es muy similar a lo que puede sentir un esposo o una esposa cuando pasan tiempo sin verse. Y el entendimiento del amor de Dios va a sostener muchas veces la motivación para huir a buscarlo todas las mañanas. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él fue el primer interesado en tener comunión y sigue estando interesado en poder llegar a nuestra intimidad día a día. Por eso vino Jesucristo a restaurar. Dice él que es el camino, la vida, el puente, la puerta. En otras formas en las que él se autodescribía, decía: yo soy la puerta. Él no solamente creó la humanidad con el deseo inicial, sino que lo ha sostenido a lo largo de los siglos y de los milenios. Y es lo que Jesús vino a hacer: restaurar un camino al Padre, mostrándonos que Él nos amó primero. Dice que la gracia y la salvación fue antes de que nosotros naciéramos. Eso es algo que tiene que sellar nuestro corazón y que nos puede llevar a entender que el primer interesado en esperar ese lugar, ese café en las mañanas, es el Señor. No dejes que la culpa te aleje. Uno de los consejos que más me ha servido en este caminar de los últimos años con el Señor me lo dio un misionero y me decía: aún incluso después de pecar, corre a la presencia del Señor. Y he meditado mucho en lo que sentía en aquellos momentos donde pecaba y venía ese consejo a mi mente de correr al Señor, aún momentos siguientes a haber cometido un error. Y es, muchas veces yo decía: no lo merezco, no quiero ser irreverente, no quiero ser irrespetuoso con el Señor. Pero creo que esta verdad transformó mucho la forma en la que empecé a lidiar y a salir adelante con luchas y batallas personales. Y es: el Señor no está sorprendido por nada que hagamos. El Señor no lo sorprende nada de lo que nosotros podamos hacer en nuestra intimidad. El Señor ya sabe de antemano por qué murió en la cruz. El Señor ya conoce esos errores por los cuales les vas a pedir perdón. Y es un proceso importante el confesarlo. Es un proceso importante que nuestras propias palabras le confiesen al Señor arrepentimiento, pero Él de antemano ya lo sabe. Él ya sabía lo que había hecho Adán y Eva antes de que los confrontara. Entonces el Señor no le sorprende. Un poco los que nos sorprendemos un poco somos nosotros incluso. Pero correr al Señor aún después de caer es parte fundamental de restaurar la relación. Incluso si lo traspoláramos a una relación de esposos, es como si yo cometiera un error con mi esposa y adicional a eso me alejara de ella. Es algo que incluso puede impactar el corazón de Dios, porque el Señor está dispuesto a recibirnos y abrazarnos, pero muchas veces nosotros lo que preferimos podría ser una falsa humildad o un orgullo, es decir, no, prefiero no acercarme al Señor en este tiempo hasta que me limpie, sabiendo que Él nos limpió a nosotros. Las expresiones de intimidad. Hablemos un poquitico del matrimonio. ¿Cómo podemos nosotros identificar cuando un matrimonio tiene intimidad? Los que no están casados, imagínense un mejor amigo. ¿Cómo podemos saber cuando una pareja tiene intimidad? Las conversaciones profundas, tiempo juntos, ¿cierto? El tiempo es un factor clave. No hay intimidad si no hay tiempo. Pero ¿qué clase de tiempo? No sé si en algún momento les ha pasado a las parejas que pueden estar todo el día al lado de su esposa, pero no tener intimidad porque cada uno está en su cuento, en el celular, en los pensamientos que lo llevan a uno a meterse de lleno en el trabajo. A mí hay veces me pasa y mi esposa es buena recordándomelo. Y creo que la intimidad no solamente habla del tiempo que se pasa juntos, sino de la calidad y el tipo de tiempo que estamos teniendo con nuestra pareja. Y en ese mismo sentido es el tipo de tiempo que estamos teniendo con el Señor. ¿Estamos de cuerpo y de mente? ¿O estamos orando y a la vez estamos pensando en el problema del trabajo, en las cuentas de la casa? Yo personalmente me autorreflexiono y hago una introspección cuando siento que estoy cansado y estoy orando. Y me pasa constantemente que buscando al Señor hay veces donde estoy orando y de un momento a otro reflexiono y los últimos 30 segundos he estado pensando en otra cosa, pero automáticamente mi cuerpo sigue orando. Y me pasa incluso en la iglesia, me pasa orando en la casa y es normal. Solo tenemos que ser conscientes porque la conciencia nos va a llevar a la disposición. Conversaciones profundas, preguntas difíciles. ¿Está usted haciéndole preguntas difíciles a Dios?
Porque las preguntas difíciles con las motivaciones correctas lo van a llevar a desarrollar una fe madura en el Señor. Preguntas difíciles que con un corazón incorrecto podrían sentir como, o hacernos sentir que estamos desafiando al Señor, pero con un corazón correcto, deseoso de conocer al Señor, es una pregunta que nos va a llevar a una revelación más profunda de los misterios. Dice Colosenses, Pablo dice a través de Colosenses, el misterio de las riquezas que hay en Cristo Jesús. Es un misterio y como todo misterio requiere hondearse, meditarse, inquirir. Las preguntas difíciles con el Señor nos van a llevar a una madurez que luego van a llevar a un fruto en nuestro discipulado. ¿Entendemos en nuestro corazón, en nuestra mente, entendemos la Trinidad? ¿O simplemente está en nuestro subconsciente porque desde niños nos han repetido que Dios es Padre, Hijo y Espíritu? ¿Entendemos la salvación, el significado de la muerte, de la resurrección, del llamado que nos hace Jesús a ser discípulos? ¿Estamos entendidos? Y esto nos puede desafiar porque no son preguntas como muchas que nos hacemos en la vida cotidiana, no son preguntas que tengan una única respuesta. Yo conozco hombres de Dios que han dedicado años de su vida a simplemente responder sobre los misterios de la Trinidad. Entonces nosotros podemos entrar a la presencia del Señor con un corazón correcto, hacerle preguntas difíciles, preguntas que incluso muchas veces yo le transmito al Señor luego que mi esposa me las hace, porque ella es buena haciendo preguntas difíciles. Y la creación, ¿entendemos la creación? ¿Entendemos que la venida del Señor está pronto? ¿Entendemos que va a volver? ¿Qué tantas cosas hemos venido aprendiendo a lo largo de los años como conocimiento, pero que todavía nuestro corazón no tiene un entendimiento espiritual concreto? Sentimientos compartidos es una expresión de la intimidad. Los esposos acá me van a entender y es, ustedes ya pueden verse y sin decirse nada ya saben qué está pasando, qué está pensando el otro. Uno en una visita mira a la esposa y ya sabe que es hora de irse, ¿o no? Entonces, uno ya, a pesar de que somos dos personas diferentes, la intimidad nos lleva a una conexión donde en verdad se vuelve la Biblia verdad, nos volvemos uno, nos hacemos uno solo. ¿Sí? Mi esposa ya sabe cuando estoy cansado con solo mirarme, ya sabe cuando tengo hambre y es porque hemos pasado tiempo conociéndonos. Y muchas veces eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Luego de salir de la presencia del Señor, uno va por la calle y siente el amor de Dios hacia alguien o siente lo que está pasando espiritualmente en el ambiente y es por el mismo hecho de que estamos cerca al Señor. Esa es una intimidad que puede reflejar nuestro nivel de comunión. El discernimiento de lo que está pasando espiritualmente en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestra relación incluso. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Cómo nos estamos acercando al Señor? La conciencia de a quién estamos buscando es fundamental para no caer en comodidades con el Señor. El Señor es amor, pero el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Yo he entrado muchas veces a compartir y a debatir con mi esposa el significado de la palabra temor, porque habla de muchas cosas, pero nunca hemos llegado a la definición de miedo. Siempre ha sido respeto, honra, devoción, atención. ¿Cómo nos acercamos en el lugar secreto al Señor? Porque muchas veces yo por el afán entro con el deseo de terminar, entro con el deseo de cumplir un checklist, pero sin entender a quién voy a ir a buscar. Y algo que ha transformado mi tiempo de intimidad es respirar y tomarme unos minutos en silencio para considerar a quién estoy buscando. Esa conciencia en el Espíritu que nos permita ir al lugar secreto y decir, estoy llegando ante el Rey del universo, ante el Creador de los cielos y de la tierra. Señor, aquí estoy. Hay un pasaje bíblico que me ha impactado mucho y es, antes de hablar, el pasaje bíblico no lo tengo citado aquí, pero lo recuerdo mucho cuando estoy orando y es, no llegues con muchas palabras. Muchas veces está haciendo
Estoy haciendo ahí como sí, una paráfrasis, pero es no llegues con muchas palabras, llega en medio del silencio a entender quién es el Señor. Y creo que el silencio es un buen amigo para primero dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Es un reto dejar el afán de lado y el corre, pero es algo necesario si queremos ir profundo, ¿sí? Incluso en el matrimonio pasa mucho y yo no puedo pretender llegar de carrera y decirle a mi esposa, dime qué hay en tu corazón en 2 segundos y salir a trabajar. Requiere tiempo, requiere un café, requiere estar en silencio, requiere dejarla que también ella se sienta en comodidad, y muchas veces pasa lo mismo con el Señor. La intimidad reflejada. Ya hablamos de las expresiones de la intimidad. Ahora hablemos de la intimidad reflejada en otros. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Este es uno de los hitos que nos marca la Biblia más altos, de las metas que nosotros como creyentes podemos tener, y es: yo quiero hablar con el Señor cara a cara como Moisés. Tremendo, o sea, tremendo. Yo creo que Moisés en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento y los personajes que lograron esta realidad espiritual son muy especiales, porque lograr hablar con el Señor, como hay otras versiones que dicen como su amigo. Y esto es un estándar que nos hace inspirarnos y autoevaluarnos en cómo estamos caminando con el Señor. Los grandes héroes de la fe y por supuesto Dios mismo a través de Jesucristo vivieron una vida de intimidad, aún en los momentos más difíciles. Daniel 6:10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían a la dirección de Jerusalén. Y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Lo que estaba pasando en este momento es: Babilonia rapta a las personas con mejores talentos de Israel, se los lleva a Babilonia, les corta todo vínculo con su cultura, empieza un proceso de evangelización, de nuevas lenguas, nuevas costumbres. Creo que la mayoría conocemos la historia de Daniel. Y sacan a Daniel de todo lo que era su arraigo cultural e incluso intentan meterse en su relación espiritual con el Señor, hasta el punto de que los consejeros del rey llevan a que saque un decreto que ordena que solo por cierto tiempo, se me olvida cuántos días, pero por cierto tiempo, todos los súbditos del rey solo van a poder adorar al rey mismo y ningún otro Dios. Y pone a David en una situación súper compleja, súper compleja. Hoy en día pasan cosas en otras partes del mundo. Mi esposa y yo estuvimos en diciembre en Medio Oriente. Hoy en día en Medio Oriente es prohibido orarle a Jesucristo como Señor y Salvador. La devoción es impresionante. Los musulmanes tienen una cultura de oración que en muchos sentidos nos enseñarían a nosotros sobre la seriedad de la espiritualidad, porque si hay culturas devotas son los musulmanes, ¿no? Veíamos que en el aeropuerto tenían cuartos de oración, en los centros comerciales, en las calles mismas, cada 2 cuadras había una sinagoga, y donde lo escogiera, se sentaban a orar. Entonces es un reto grande ver otras culturas cómo han desarrollado ese nivel de intimidad. Pero volviendo al punto, hoy en día ya está pasando lo que le pasó a Daniel. Y la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros? Incluso con mi esposa hemos visto que, para no ir tan lejos, en los corporativos de Colombia, en ciertas multinacionales que tienen la responsabilidad de cuidar el libre culto y creencia, impiden que uno pueda orar en una sala de juntas por discernimiento. Y es algo que hace unos años no pasaba. Hoy en día está pasando de nuevo, con una motivación quizás buena de parte de las organizaciones, pero hoy ya está pasando lo que a Daniel le pasaba. Y es: ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿O qué estamos haciendo nosotros? Porque el último punto que quiero destacar de este pasaje es: tenía por costumbre orar 3 veces al día.
Este pasaje a mí me ha inspirado mucho. Hace unos años, en el 2017, hice un devocional que se llamaba 10 veces más. Y era un devocional súper exigente y terminaba con el ayuno de Daniel. Era un devocional que hablaba acerca de qué sentía Daniel en su relación con Dios para querer ir a la presencia del Señor 3 veces al día. Independiente a que estaba cautivo, Daniel era una de las personas que era parte de la cúpula del rey. Comía su dieta personal porque quería, pero él tenía a disposición los mejores vinos de Babilonia, los mejores manjares. Posiblemente su casa estaba en un lugar muy prestigioso, y aún así, con todas las distracciones del imperio, él iba a la presencia del Señor 3 veces al día. ¿Qué encontró Daniel en el Señor? ¿Qué encontró Daniel en su lugar íntimo para que fuera suficiente gasolina para ir una y otra vez en un día al Señor? Muchas veces nosotros hemos luchado por estar orando 15 minutos al día, y no debería traer esto culpa, porque si hay algo que he orado en estos días es: Señor, no permitas que la culpa llegue a nuestras vidas por las razones por las cuales nosotros estemos como estamos hoy. A la final, aquí puede haber de todo. Personas súper apasionadas que están buscando al Señor como Daniel, y personas que quizás han estado apasionadas, pero por este tiempo de sus vidas están un poco alejadas. Pero más allá de examinarnos a nosotros mismos para saber qué está mal, es examinarnos para saber a dónde caminar, a dónde ir. Daniel es un buen referente. Lucas 10:39. Y tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose también a los pies de Jesús, oía su palabra. Este pasaje también es muy utilizado para hablar acerca de la intimidad con el Señor, porque el contexto es María de Betania, no la cité bien, María de Betania, es la hermana de Marta. Todos hemos escuchado de Marta. Todos tenemos una Marta por dentro. Entonces, el cuento es este: llega el Señor, ¿cierto?, a la casa y empieza a predicar, a compartir, a quizás hablar de la vida misma y de cosas que edifican, porque era lo que él siempre hacía. Y en ese tiempo estas dos hermanas tienen un roce. Una que es Marta, que está atendiendo al Señor, atendiendo a los discípulos, llevándoles comida, trayéndoles de beber, y luego está María, que está a los pies del Señor. Incluso cuando yo lo leo, hay veces yo digo, esa María era como conchudita, porque es la naturaleza humana de nosotros estar viendo qué hace el otro. Yo crecí en un hogar con 3 hermanos, entonces el hábito era ver qué hacía el otro, y yo personalmente era muy bueno en eso. Entonces es muy natural que uno esté pendiente de qué hace el otro y de hacer hasta el punto o hasta el nivel que el otro también hace, porque es empatía, porque es equitatividad, porque es justicia. Pero en este pasaje, cuando Marta llega a los pies Marta va a la presencia del Señor y le dice: Señor, ¿cómo puede ser que mi hermana, yo estoy aquí boleada trayendo los tintos, y mi hermana está ahí a tus pies descansando sin hacer nada? Y Jesús, ¿qué le responde? Marta, Marta, estás muy ocupada, tu hermana ha encontrado, estoy parafraseando, tu hermana ha encontrado lo que vale la pena, y yo no se lo voy a quitar. Y esto, las veces que yo he escuchado las reflexiones sobre este pasaje, me han confrontado mucho, porque yo tengo un temperamento proactivo y sanguíneo, y como buen sanguíneo todo el tiempo estoy buscando qué hacer, y muchas veces nos perdemos en el qué hacer sin darnos cuenta que el tesoro es estar con el que es. Y en la iglesia nos pasa, incluso en el ministerio nos pasa. Nos pasa que tenemos metas de que el ministerio que nos han entregado, el llamado que hemos recibido, se cumpla a la perfección. Y ese sentimiento de querer hacerlo bien, porque es parte de demostrar nuestro amor a Dios, muchas veces nos puede jugar una mala pasada. Y es sacarnos de la presencia del Señor por estar atendiendo las necesidades del ministerio, que tienen que ser atendidas, pero están en un segundo nivel,
cuando entendemos que la presencia del Señor es lo principal. Una de las semillas que no dio fruto en la parábola de las semillas fue la semilla que se ahogó por las preocupaciones de esta vida. Todos sabemos el pasaje cuando Jesús nos recita las parábolas y esta parábola de las semillas, una semilla cae en buen terreno, otra cae en un terreno de espigos, otra cae en un terreno de cemento. Y meditando sobre este pasaje me encontraba con que es muy triste que una semilla que cayó en buen terreno no dio fruto por las preocupaciones de esta vida. Más adelante añade, incluso por los engaños de las riquezas. La intimidad es primero que el ministerio. Jesús, antes de iniciar e incluso al finalizar algunas obras misioneras, entraba en intimidad con el Padre. Continuamente. El ayuno de los 40 días fue su debut para arrancar todo su ministerio. Después de alimentar a las 5,000 personas, bueno, a los 5,000 hombres, más mujeres, más niños, algunos que dicen que eran 12,000. Qué voleo, ¿no? Y cansado, me imagino que agotado, fue a buscar al Señor. Y una y otra vez, antes de cada jornada de milagros, antes de cada jornada de evangelización, incluso hasta después de eso, el Señor mismo, siendo Dios en la tierra, buscaba la comunión con el Padre. Recapitulemos. La intimidad como propósito del diseño original. Nada nos puede alejar del amor de Dios. No dejemos que la culpa ni la pereza nos impida intimar. Intimar en una realidad manifiesta. No deje que caiga en la monotonía. Y cuarto, estudie la vida de los padres de la fe y los héroes de la vida para inspirarse y entender qué metas puede trazarse para este año 2024. Punto 2. La intimidad en la práctica. Hablemos un poquitico de cómo se ve esto en el día a día. La oración. Hablábamos en el matrimonio, el tiempo. La oración con tiempos fijos. No nos gusta del todo, pero si no apartas un espacio para la agenda y acomodas la agenda del día a día en servicio de tu tiempo con Dios, vas a estar poniendo tu tiempo con Dios al servicio de tu agenda. Y nos pasa. Cuando simplemente estamos esperando el lugar del día donde estuvo el hueco y ahí empacamos la presencia con el Señor o la intimidad con el Señor, van a haber días enteros donde no hay espacio. Van a haber días enteros donde nos cayó a la 1 de la tarde después del almuercito y estamos medio dormidos. Pero cuando nosotros sacamos el espacio con disciplina, como cuando apartamos el espacio para el gimnasio, como cuando apartamos el espacio para estar con la esposa, si lo apartamos como lo más importante, entonces vamos a hacer que lo demás esté al servicio de nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Sea práctico. Aparte un tiempo y busque la disciplina para cumplirlo día a día. Mateo 6:9. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos a hacer una pausa ahí. Primero se trata de Él. ¿Cómo se han sentido los que hace poco, los que tengan recuerdos de haber salido con esa persona, sea un amigo o sea una novia, donde usted se sentaba y podían pasar horas hablando del otro? ¿Cómo se siente cuando uno se sienta con una persona que solo habla de sí mismo? Aburrido, ¿no? Un poco monótono. Muchas veces, sin querer queriendo, caemos en una monotonía con el Señor donde llegamos a hablarle de nosotros. Es que yo, es que mis problemas, es que mis deseos, es que mis sueños. Y el Padre Nuestro es muy claro en que la primera parte importante del Padre Nuestro se trata de Él, de su soberanía, de su reino, de su voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste al Señor sobre sus pasiones? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste al Señor sobre sus planes? Es importante
que reflexionemos con el corazón correcto, y es: ¿qué tanto se está tratando de Él nuestro tiempo de intimidad? Mateo 6:11. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden o a nuestros deudores. No nos dejes de caer en tentación, sino líbranos del maligno. Luego de que se trata de Él, el Señor mismo pone al servicio la oración para nosotros. Está diciéndonos que podemos ir a su presencia todos los días a pedir el pan diario. Es una bendición. Lo hemos escuchado en diferentes prédicas, y Él está esperando que día a día pidamos el pan cotidiano. Él no nos daría esta instrucción, no nos daría este formato de oración si Él no estuviese dispuesto a recibirnos y a escuchar lo que queremos, lo que necesitamos día a día. Es parte de su naturaleza como padre. Yo veo a mi tía, y ella ha sido una mujer dadora toda su vida, y creo que puede expresar muy bien lo que en su momento el Señor decía, y es: hay más alegría en dar que en recibir, y es parte del diseño original de Dios como Padre. Él está dispuesto a dar, Él quiere dar, Él nos enseñó a dar. Hay veces se nos olvida, hay veces pensamos que nosotros somos los que vamos y le damos al Señor, pero realmente es Él. Entonces, sí es correcto, sí es parte del diseño original ir a nuestro Padre como proveedor día a día. Pero primero se trata de Él. Hechos 20:35. Me avisan si estoy acabando y no me he dado cuenta. Entonces, Hechos 20:35. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir, ¿cierto? Ya lo hemos hablado. En verdad es una realidad. Él fue el primero en enseñarnos que hay más alegría en dar. Pero volviendo a la oración, vayamos profundos en Dios. Hay días de días. Hay días donde queremos llegar a llorar en la presencia del Señor. Hay días donde no nos fluye ni siquiera hablar. En algún momento, en un libro que hablaba sobre la oración, ministraba mucho que el silencio es parte de la oración. Hay momentos donde no queremos decir, no sabemos qué decir, pero podemos ir, y el silencio, mi esposa me ha enseñado mucho a guardar silencio delante del Señor, porque somos temperamentos diferentes, y yo soy muy expresivo. A mí me gusta la pandereta, y ella es más bien muy reservada. Entonces yo no puedo orar como ella ora, y a ella le cuesta orar como yo oro, y es parte de lo que Dios ha hecho al unirnos. Pero me ha inspirado mucho el silencio que ella guarda delante del Señor, y eso también es parte de intimar con Él. Aun cuando no tenemos que decir, podemos ir en silencio al Señor. Requerirá tiempo. Los momentos más profundos con el Señor todos los hemos podido tener después de mucho tiempo de inquirir en la presencia del Señor. Hay respuestas que llegan de inmediato, pero hay respuestas que tardan meses de estar inquiriendo, de estar yendo profundo. Hagamos el esfuerzo de ir profundos. Orar en lenguas. Orar en lenguas me encanta. Orar en lenguas, bueno, lo he podido percibir de diferentes maneras. Benji Núñez es el líder de la casa de oración de Kansas City, de IHOP, una casa que lleva 35 años adorando día y noche, 24/7, día y noche. Es una casa por la que pasan 15-20 millones de dólares al año para sostener toda la organización, porque son más de 3,000 servidores a tiempo completo. Ellos mismos tienen adoración espontánea todos los días, 24/7. Y él expresaba el poder de la oración en lenguas como inspiración para nuestro tiempo con Dios, de tal forma que durante unos años todo el que quería llegar a ministrar debía pasar a un cuarto privado a orar durante 30 minutos en lenguas antes de salir a ministrar. Y era tremendo, porque cuando yo lo escuché intenté ponerlo en práctica, y qué reto orar en lenguas 30 minutos. Pero más allá de esa estructura, que es un ejemplo, es importante orar en lenguas, porque vivifica el espíritu, porque nutre nuestra oración, porque inspira y nos alinea con la voluntad del Señor.
Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muchas veces el orar en lenguas nos puede inspirar y destrabar nuestra oración. En esos momentos donde podemos estar un poco resentidos con el Señor, un poco frustrados, un poco cargados, orar en lenguas es un río de agua viva. Hace que corra, hace que cambie nuestra oración, hace que lleguen palabras, lleguen cánticos que nosotros ni entendemos de dónde salen y es la inspiración del Espíritu. Cuidado con la legalidad o la religiosidad. Yo he caído personalmente muchas veces en la religiosidad. Ponernos varas altas en la intimidad con el Señor nos hacen tener que tener los ojos abiertos a la religiosidad y el legalismo. Con nuestros cercanos, ¿qué demando yo de mi esposa luego de que yo conquisto tiempos de intimidad? ¿La inspiro o la culpo? ¿La inspiro o estoy juzgando a mi hermano, a mis familiares, a mis compañeros de ministerio? Es súper importante tener un termómetro que nos hable del legalismo y la religiosidad, porque entre más metas tenemos, más debemos luchar con la culpa. Durante un tiempo sentí mucha culpa cuando no podía orar en algún momento del día. Incluso en la luna de miel, mi esposa veía cómo me cambiaba el temperamento y yo no sabía si era o en verdad un deseo necesario que me llevaba a la presencia de Dios todos los días, o era una culpa conmigo mismo por el legalismo que se estaba desarrollando. Y creo que tenemos que todo el tiempo estar confrontando ese legalismo. Una forma muy clara de verlo es el atleta dedicado en el gimnasio, el que va día a día, pero que sale del gimnasio y se come una barrita de chocolatina y piensa que se le acabó la vida. Y pasa mucho. En el gimnasio es una buena forma de encontrar en los alimentos. Los veganos de sangre pura, pues, que se comen un pedacito de jamón y ya no quieren vivir más. Eso puede ayudarnos a entender a lo que me refiero con legalismo. La intimidad es volátil, no es un logro concebido para siempre. Hoy estamos aquí y mañana la vida, por las razones que sean, nos pueden bajar acá y toca volver a preguntarnos cómo subir al nivel de intimidad que estamos deseando. Muchas veces como creyentes de años, como creyentes que estamos en el ministerio todos los días, no nos damos cuenta cuando estamos apagados o cuando estamos entrando al tiempo de intimidad con el Señor de una forma monótona, porque es cambiante, el Señor es cambiante, nuestras relaciones son cambiantes. Yo no hablo con mi esposa lo que hablaba hace un año y parte de entender que la intimidad es volátil nos lleva a exigirnos todos los días la milla extra, a ser intencionales. De este punto de la intimidad en la práctica, el punto B, leer la palabra para nutrir la oración. Leer la palabra como guía para la oración. La palabra misma es la voluntad de Dios reflejada en las Escrituras. ¿Cómo hacemos para que nuestro tiempo de lectura sea un tiempo que haga eco en nuestras acciones, que haga eco en nuestros pensamientos? Es una forma muy bonita de alinearnos a la perspectiva de Dios y a la voluntad de Dios. Los tiempos de oración, la guía del Espíritu, pero la guía de la palabra es fundamental para que podamos estar en la línea correcta, en el diseño correcto del Señor. Josué 1:8. El libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Medita en la palabra. La meditación es bíblica. Hay muchas traducciones que nos muestran la palabra oración, pero que en el hebreo significan realmente meditar. Muchos salmos hablan de meditar. La meditación es bíblica. ¿Cómo? Cogemos un texto, lo masticamos y nos quedamos allí repitiéndolo, analizándolo, pensando en el texto durante un día, una semana incluso. Y entonces verán el poder de la palabra volverse vida en sus acciones.
Y ahí es cuando se destraba un nuevo nivel de pasión por leer la Biblia. Yo quiero aceptar que hasta hace poco, hasta hace posiblemente 1 año, 2 años, empecé a vivir en ese nivel de entender que lo que leo, lo medito y lo practico y cambia totalmente la pasión y la fuerza con la que yo llego al día siguiente a leer un nuevo pasaje. Es tremendo, es algo que pone en marcha el poder que hay a través de la palabra. La adoración constante, punto C. Adoración constante como estilo de vida. ¿Cuándo fue la última vez que le dieron un piropo a Dios? Que le dijeron, Señor, hoy el cielo está hermoso, eres santo. Señor, ni las flores son tan lindas como tú, ni las rosas. Tenemos rosas en la casa y he estado viendo las rosas últimamente, son divinas. Y le digo, Señor, ni todas estas rosas se comparan con tu belleza. ¿Cómo hacemos que nuestros piropos al Señor, que nuestra alabanza y adoración sea un estilo de vida? Que en el día a día vamos en el trancón y decimos, Dios, eres bueno, gracias por este trancón, gracias por lo que sea. Es un estilo de vida. Hoy puedo darles ejemplos chistosos, pero la verdad es que vale la pena empezar a desarrollar, yo creo que una relación romántica, ¿sí? Un hábito de poesía quizás, canciones al Señor, gratitud espontánea, servir a otros, ofrendar. Juan 4:23. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando personas que lo adoren de esa manera. Adoradores en espíritu y en verdad. Marcos Brunet es una persona que ha podido llevar a diferentes países de Latinoamérica un nuevo tipo de canto. Yo me acuerdo que desde que estaba aquí hace muchos años, la pastora nos exigía cántico nuevo. Bueno, se sientan y empiezan a cantar. Y uno con esa penita al lado de la niña que le gustaba a uno, y cante. Y uno con esa voz de joven subdesarrollado. Y cante cánticos nuevos, y cánticos nuevos. Y eso es algo que empieza a formar un espíritu de adoración. Un espíritu de adoración constante en nosotros. Servir a otros es parte de adorar al Señor. Hace poquito me reunía con un empresario que me ministraba mucho. Me motivaba de cierta manera a entender que el trabajo es parte de la adoración. Por eso dice, fluyamos. Bueno, el empresario me decía, Mate, estate tranquilo que tu trabajo es parte de la adoración al Señor. Y medité en eso hasta que en verdad empecé a hacer las cosas diferentes en el trabajo, sintiendo que en verdad estamos adorando al Señor aún en el trabajo. Entonces, último punto y con esto termino. De la intimidad al deleite. Deleite en la palabra. Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este es el punto con el que si algo se pueden llevar hay un nivel de deleite que pueden desbloquear en su intimidad con el Señor. Así como cuando el que le gusta el helado se come un helado de chocolate, así como cuando el que le gusta lo ácido se come un manguito con limón y sal. Hay un nivel de deleite en la presencia del Señor que tenemos que desbloquear, y es algo que nos va a llevar a lugares desconocidos, a lugares que nunca hemos experimentado. Por algo el rey David, teniéndolo todo, en Salmo 27 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. La belleza de Jesús sostendrá nuestra adoración. Si hay algo que he orado y que deseo que pase en nosotros como iglesia, es que encontremos un deleite nuevo en el Señor. Un deleite que nos lleve a desear ese encuentro diario, un deleite que nos lleve. Estuve en México y no había nada que añorara más que volver a donde mi esposa.
Y decía, Señor, qué rico pensar en ti y decir, quiero ir, ya quiero que se pase el día porque quiero que sea mañana otra vez para buscar al Señor, para ir a ese lugar íntimo. Que incluso sea tanto el deseo que en las tardes, en las noches, decidamos apagar Netflix para ir a buscar al Señor. Ese es el deleite por el que he orado y que espero que el Señor nos dé a todos nosotros para desbloquear un nuevo nivel de intimidad. Gracias. Bueno, vamos a preguntar, ¿quién aquí no siente que ha aceptado al Señor Jesús de una forma en la que ha cambiado su vida radicalmente? ¿Quién aquí quiere decir, hoy es el día donde decido ir profundo con el Señor y vamos a hacer una oración para invitar a Jesús a nuestras vidas de una nueva forma? Todo el que esté escuchando el Evangelio por primera vez, el que sienta que es muy nuevo ese proceso con el Señor, si hay invitados, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que entre en nuestras vidas. Entonces, si hay alguien que está aquí por primera vez, lo invito a que repita y la iglesia me acompaña. Señor Jesús, te invitamos a nuestra vida. Te hacemos Señor de nuestra vida. Te pido que perdones mis pecados. Y que me des tu vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y enséñame a conocerte más. Amén. Gracias, Mateo. Qué palabra tan linda.